Voces que resisten. El 5 de septiembre fue nombrado el Día Internacional de la Mujer Indígena, para reconocer a nuestra hermana boliviana Bartolina Sisa de la cultura aymara, quien junto a su esposo Tupac Katari hace 2 siglos lucharon en contra de las empresas y malos gobiernos que explotaban a los pueblos y lastimaban a la madre tierra. Bartolina es un ejemplo de las mujeres que luchan por la libertad de nuestros pueblos, que defienden nuestros territorios y exigen, al igual que nosotras, el reconocimiento de nuestros derechos. Que Bartolina permanezca en nuestra memoria como un corazón que nos impulse a seguir luchando por nuestros pueblos y comunidades. 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Achon stalagoni bachon stalapanak lamastikayau bachu yuchbayani hulcha ushinan kan yumakayate kliret makayate bachu yukilita patskan pokshan shmoktan ktskutik makanan yumilita patskan pokshan bachu shmoktan kokshun tsukutik anich alim pelau tankenan kan lamastika pelau tankenan kan bachu lakpute pelau lakatan la tuichbint yuchbay ani hulchan anu bakle echan tuhuyau laksabel tankenan kan anich bachu anu Lamastek apelaw, kobalch ani Veracruz, kobalch bachu untelet kobalch bachu untelet tauk shubilanantek, anich chunka Hidalgo, Puebla, bachu Querétaro, yu unteretech bachu chipinatek, yu taxmokyatek, yu kin programas kahunkan, quinta puwankan, nito laxputma, quinta chuwinkan, nuestros pensamientos, voces que resisten, bachu balimispakan, lekelilapak, bak lamastek apelaw, baklamastek apelaw ne bachu ani hulchan erklahunaw bach ashtimin kokshunzuku eschunch talagawnin chunch talpanak anich bachu alimpelaw. Saludos amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de las frecuencias de Radio Más. Un saludo con mucho cariño. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina, como siempre. Un gusto poderles acompañarles a través de Radio Más, a través también de sus dispositivos, quienes nos escuchan pues en sus celulares, en la aplicación o en la página oficial de esta radio, una radio de las y los veracruzanos. Y quienes nos siguen en las redes sociales, por supuesto, también les saludamos con mucho cariño. Esperemos que todo marche con bien en este día, disfrutando pues las frescas mañanas que nos ofrece este mes de septiembre, que ya la lluvia, pues la lloviznita, el fresco, híjoles, ¿qué les cuento? Pues ya algunas voces nos dicen ya casi se acerca Día de Muertos, el Milcailhuitl, Catán, Quininican, Godú, como se dice en nuestras lenguas. Y de esa forma va transcurriendo los días en este mes de septiembre. Un saludo y bueno, pues invitarles a que se queden con nosotros en Quintapuhuancán, Nitolasputma, Quintachuhuincán. El saludo con mucho cariño a todo el personal de la Academia Veracruzana, pues de las lenguas indígenas, las oficinas acá en Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues antes de también darle la bienvenida a nuestro compañero que nos estará acá compartiendo su palabra en este día, agradecemos con gusto al equipo de realización, a Víctor, a Cristi, si no me equivoco. De repente aquí ya casi estoy virolo, como dicen en la comunidad,
pero pues acá los vemos que siempre muy atentos para que esta señal pues también llegue a ustedes. Y bueno, pues ahora sí, pues le damos la bienvenida al maestro Bernardo Galindo Sánchez. Él es hablante de la lengua tunzabí, también conocido como mixteco. Pues él es lingüista indoamericano y bueno, pues actualmente ocupa la subdirección de investigación de lenguas indígenas en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, AVELI, y pues te damos la bienvenida, Tlamachtiani. Bernardo, ¿cómo estás? Buena tarde. Takukanenti sarandi tu cuentitsi chaso o nuka ka yo kibibichi yo batsi kayu nya I ubitun sa nya chun sa webe chun ndutu disarandi tu kwesa ka kwenando yo chinyu ichibachi swara sa nya kunya batsi ikwabinya ingayu nya sachun ikara nya yetun dakane yetun dasia nya batsi nya inonyu luyo batsi sicha ka nya isa nya nani limasipi yo batsi nya kungaño y ubitón rata saben yo agüeni. Muy buenas tardes. Vamos a estar un rato aquí compartiendo algunos datos con el compañero Inocencio, que también forma parte de la subdirección de investigación de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y desde aquí enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando. Es un espacio muy bueno que Radio Televisión de Veracruz, la radio de los veracruzanos, nos comparte para poder difundir el quehacer de esta Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que actualmente preside el maestro Eleuterio Olarte Tiburcio, hablante de la lengua tutunacú. Y bueno, es una labor muy ardua la que realiza la AVELI desde estas instalaciones que están ubicadas en pleno centro de Jalapa, Veracruz, en la calle Jalapeños Ilustres. Por ahí estamos ubicados y bueno, estamos desde este punto de la geografía veracruzana realizando algunas actividades. Y bueno, muchas gracias, Inocencio. Aquí vamos a estar compartiendo alguna información. Gracias, Malakpuchunch. ¿Cómo se dice en tunzabí? Gracias. Tatsabini. Tatsabini, Bernardo. Vale, Tatsabini. Es una forma reverencial el saludo que se hace, porque ahí aparece un reverencial que es el ni, que va al final de Tatsabi. Entonces hay otras formas de decirlo de manera informal, y esta forma que estoy utilizando es para la forma reverencial de dar gracias, entonces para diferenciar. Bien, pues muchísimas gracias. Un poco que se nos va compartiendo de la lengua tunzabí. Sabemos que cada una de las lenguas tiene su propia riqueza dentro de la misma, desde las formas de saludar, de agradecer, y de eso se trata, que en este espacio vayamos conociendo justamente pues las otras lenguas como es tunzabí. Y bueno, pues tenemos mucho de qué platicar, maestro. ¿Tiene alguna palabra para decir, maestro, en la lengua tunzabí? Podríamos decir que existe una, pero todavía tenemos que como consensarlo con los demás hablantes, pero de momento podríamos decir chasna. Chasna. Para el caso de los varones, el caso de las mujeres podríamos decir ñasna, pero son términos que podemos ir socializando, y según pues sea aceptada la palabra cada una, pues podemos emplearla en el vocabulario cotidiano. Entonces pues ahí está como la propuesta, y solamente es de acordar y seguir utilizándola o hacer uso de alguna otra palabra que pues las mismas personas hablantes quieran acordar para referirse a las personas que en este caso son maestras o maestros, y que pues están en esta tarea de enseñar. Sí, que es bien interesante porque son estas nuevas palabras que se van insertando desde las lenguas, que además en el español resulta algo más interesante también cuando decimos maestro de grado o profesor, ¿no? Entonces en la lengua aterrizar también estos términos de repente pues sí resulta un poco complejo, porque la gente lo tiene que ir adoptando, y bueno, pues la decisión es también de cada uno de nuestras comunidades hablantes de nuestras lenguas. Pues gracias. Entonces de momento podemos decir de chasna.
Chasna. Chasna. Bien. Bueno, pues para que nos ubiques rápidamente, Chasna, Berna, ¿dónde encontramos al territorio, pues, Tunzaví? ¿Dónde los encontramos? Por supuesto, sabemos que en Veracruz, pero ¿en qué otros lados podemos encontrarlos? Se encuentran en el estado de Guerrero, en Puebla, en Oaxaca. Por ahí están las poblaciones asentadas de forma histórica, y también habitamos en otros pueblos, en otras ciudades, en las principales ciudades del país, porque generalmente estas ciudades concentran la población mano de obra. Entonces ahí se dirigen los hablantes de lenguas indígenas, porque pues se dedican a diferentes actividades con tal de sobrevivir en estos tiempos. Y bueno, quisiera hacer un aviso. Hay una información que quisiera compartir a todas las personas que nos están escuchando. Es relacionado a precisamente las facultades que tiene la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y una de esas facultades es la de expedir certificados a personas hablantes de lengua indígena, cuya lengua es la lengua materna, la lengua indígena. Entonces, la ABELI tiene la facultad de expedir este documento. Antes se lleva a cabo un proceso donde el hablante tiene que acordar la fecha, se programa la fecha con los compañeros de la ABELI, y de ahí procede a programarse una fecha para que pase y presente su examen, ya sea en las instalaciones de la ABELI cuando son más de 6 personas, y cuando es 1 o 2 personas, estas acuden a las instalaciones para poder presentar ese instrumento de evaluación. Y una vez que se califica, pues ya se otorga o no se otorga el certificado. Y también es importante decir que tiene un costo este certificado, y decir también que es un certificado que se elaboró en la ABELI. No hay ningún otro documento de esta naturaleza en otro estado, en el estado mismo de Veracruz. Y bueno, además decirles que la ABELI tiene esta facultad por decreto de creación. Tiene la atribución de realizar emitir este certificado a los hablantes de una lengua indígena. Aquí la idea es que pues nuestra lengua sea valorada y vaya creciendo en su estatus de ser una lengua que únicamente se usa en la oralidad, transitar hacia la escritura, hacia el uso público de la lengua, para que se visibilice y se fortalezca de esta forma. Entonces es un proyecto interesante que tenemos en la Academia Veracruzana. Y bueno, ya con esto quiero ir cerrando este tema de la atribución que tiene la ABELI para expedir certificados, y nos pasamos a esta pregunta que me hacías hace rato sobre dónde se encuentra la población. Y bueno, estamos actualmente pues dispersos, así como todas las lenguas del país, por ciudades, por pueblos, por otros países. Estamos dispersos, así como encontramos hablantes de la lengua náhuatl aquí en algunas localidades muy como específicas, pues también vamos a encontrar hablantes que migran a otros estados, a otros países y a otros continentes. Entonces nuestra lengua se va expandiendo, se va diversificando, porque con el paso del tiempo también lo que ocurre es que vamos teniendo cambios en la forma de habla, ¿sí? Entonces, en los mismos pueblos de hablantes de lenguas indígenas también los hablantes van haciendo cambios. Entonces, precisamente eso es una tarea que los lingüistas pues se ocupan y se dan cuenta que a veces es necesario generar documentos que normen la lengua, no la oralidad, sino que la escritura. Entonces, es importante saber que los especialistas de las lenguas trabajan tanto con los hablantes, pero también ellos hacen análisis y podemos contribuir con proponer alguna escritura para que estas lenguas tengan una referencia de cómo van a representar los sonidos de su lengua. Y en esta tarea pues participamos desde
instituciones del orden del gobierno federal, luego estatal, y aquí en este caso nos toca también colaborar, coordinarnos con las instituciones que llevan a cabo este trabajo. Y bueno, sobre este tema, decir que hay, hasta el momento hay 23 normas de escritura que el INALI ha venido coordinando y ha venido pues consensando con las poblaciones, con los pueblos indígenas. Y también lo que los pueblos han solicitado es que estos trabajos se realicen por agrupación, es decir, que se realicen por pueblo, claro, por pueblo y no por variante, porque si trabajamos por variante, pues vamos a generar normas que solamente van a usar 2, 3 variantes, por ejemplo, de 80 variantes, pero tenemos que hacer trabajos que sean más abarcativos, que tengan como la posibilidad de dar atención a 80 variantes, a 60 variantes. Y bueno, aquí también es muy importante que los pueblos participen y sean pues los que digan cómo van a escribir en su lengua. Y en el estado de Veracruz pues ya tenemos alrededor de 5 normas de escritura de estas 14 lenguas que se encuentran en Veracruz. Y pues precisamente es resultado de esos trabajos abarcativos que se hacen desde gobierno federal, y que aquí en gobierno estatal tenemos que también coordinarnos, porque estos procesos de construcción de una norma de escritura pues en ocasiones es un poco, a veces se complica, pero siempre tenemos que dialogar para poder sacar adelante esos trabajos de acuerdos y de decidir cómo vamos a representar los sonidos de nuestra lengua. Bien, pues sobre esto estaremos platicando sobre la lengua tunzabí, y ya el maestro Bernardo nos ha comentado sobre las normas de escritura que se va instrumentando en estos últimos años en coordinación con los gobiernos tanto estatal y federal. Y les queremos compartir una canción, no se vayan, esto apenas va comenzando. La canción que vamos a compartirles lleva por nombre, Las Flores, es a cargo del trío Tlacuatzin. Dejan el pecho
pachpatpat kintapuan kan, nitu laksputma kintachuen kan. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Que cuani ni Santa María que ya dan khai envi que ya anda que atsmayo na ni dure na ya vi man anda yan tidin khat na ya di ke he que ya anda ya tengo wetsa puniti shi ba pu ya et envi man anda yan ti ya que man ya dan khai envi hin que hodi tsui ag di hosto ya anda en toge din zo foko po ha to gishipida ba ma gishipida ba ya bu bamba fi que toque bugi hiasto agi tsui ya da ba banya abuni du na mama que ko hiasto na nang kha bu hinge tsodi tsui. En la comunidad de Santa María Pipilhuasco, los abuelos Yujú cuentan que los tecolotes son una especie de policía del Nidú, lugar de los muertos, pues son animales mensajeros. En nuestra cosmovisión otomí, ellos avisan sobre las desgracias o accidentes cuando vienen a cantar al árbol de tu patio. Los abuelos recomiendan no regañarlos o hacerles daño, pues solo cumplen con su trabajo. Lo mejor es hablarles tranquilamente, mencionando que se retiren y que queremos seguir tranquilos en la vida. Caso contrario, si les pegas o regañas, van de vuelta a Nidú, lugar de muertos. Se llevan la piedra o palo que les tiraste y reportan tu acto de agresividad. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Yes na ron jong feni ya mahin genne di badi. Bachon talaqawni bachon talapanak usach bachu saxmok palaw kin talaqawni kan onum bachu tas talaqpute palaich yuchbay ani hulchan. Agradecemos como siempre a los compañeros, compañeras que hacen posible la sección de Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra, pues para escuchar las cosmovisiones, las formas de vida, de cómo cuidar nuestro entorno, los animales, saberes que nos enseñan las abuelas, los abuelos con quienes convivimos, con quienes pues compartimos el hogar. Así que pues gracias al compañero Noel que nos ha compartido también esta sección y a todo el equipo que hacen posible. Bueno, pues seguimos acá con el maestro Bernardo. Ya nos comentaba hace ratito sobre las normas de escritura. La lengua Tunzaví, así se dice Tunzaví. Tunzaví tiene sus propias letras. ¿Cómo se conforma? Ya se me olvidó. Chasna, Berna. Sí, gracias, Tatsavini, Inocencio. Bueno, decir que este documento de norma de escritura, cuando se elaboró al poco tiempo, como produjo un resultado que es el alfabeto. Entonces en el alfabeto se reportan las letras que vamos a usar para escribir. En ese alfabeto hay 19 consonantes y también tenemos combinaciones consonánticas, luego tenemos diacríticos y tenemos también las vocales. Entonces estas letras son las que conforman el gran alfabeto universal de esta lengua. A partir de este gran alfabeto universal tenemos que generar por variante
el alfabeto por variante, porque la ley dice en la Ley General de Derechos Lingüísticos y además en demás leyes de las instituciones del gobierno de los estados, dice que podemos o tenemos el derecho de recibir atención por variante. Entonces tenemos que generar alfabetos por variante y es un trabajo que los hablantes pues tenemos que participar, porque si nosotros no participamos, pues ¿a qué hora vamos a aplicar lo que dice la ley? Entonces nuestra participación es muy importante para hacer realidad estos artículos que aparecen en las leyes, como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, porque además, si recordamos, el artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos dice que tenemos que emplear nuestra lengua, que tiene la misma validez al igual que el español, para utilizar en los diferentes ámbitos comunicativos. Entonces tenemos que hacer y aplicar esta ley con nuestra participación, pero nuestra participación tiene que ser informada. Entonces, aquí lo que también quiero retomar de esos trabajos de norma que se hacen es que los pueblos indígenas tienen el derecho también de designar un nombre para referirse a su lengua, cómo queremos denominarnos en la propia lengua, a la lengua, qué nombre le vamos a poner, y ese va a ser el que podría aparecer en primer lugar al darlo a conocer a la población, en el momento de hacer un comunicado o de emitir alguna información. Esos nombres tienen que aparecer primero, porque pues es un derecho que tenemos todos los que somos hablantes de una lengua indígena. Otro hecho es de que también en ese proceso de construcción de la norma también los hablantes también van definiendo cómo quieren nombrarse como pueblo indígena. Entonces ahí van también teniendo esa posibilidad. Y bueno, ya hablé como de manera muy general de lo que tiene este documento. Uh-huh. Y bueno, bien, pues hay mucho de qué platicar. 19 consonantes, la cual conforma el alfabeto Tunzaví. Sí, ¿verdad? 19. Sí, 19 letras. 19 letras. Entonces, pues más adelante queremos que nos des un ejemplo. Por lo pronto nos vamos pues con otra canción y luego viene un corte. Esta canción se llama Mujer Indígena, es de Sara Curruchich, y no se vayan, seguimos platicando con el maestro Bernardo Galindo Sánchez. Montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego, palabras sin miedo, como aquel danzante en la esquina del universo. Soy un granito de maíz en el surco del tiempo, sembrada en un vientre de barro con rocío y canto de sol. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Nukasem, achi el cajun kem chijujun lutum rirish taqes. Kerik ari qabek man ruyonil tapetenek di atit sefki bisefki holom ekope jin inachi el khuyuri batit kiti con kariuchu papanukush panuch akul panuch mal panuch al romari ma khosh ki shikhta bi ma khosh ki silanta popanu kul kana chukari panuch akul kori kush lel
Traigo en mi camino, en mis entrañas, la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas. Sin miedo ante el sistema, resistiendo estamos. Nos Ticactica, totaslamiquilis, totosca, amo muilcagua. En Radio Más son las 12, con 31 minutos. ¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Ni están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. No toda violencia es visible. No solo los golpes lastiman, nada justifica la violencia. Cualquier tipo de violencia hacia las mujeres es considerada un delito. No lo hagas. No te conviertas en delincuente. Respétalas. Gobierno del Estado. Hace 6 años, el pueblo de Veracruz eligió el gobierno de la transformación y hoy celebramos los logros alcanzados. Construimos caminos y carreteras que facilitan el comercio y transporte en todo el estado. Rehabilitamos y equipamos hospitales y centros de salud para garantizar una atención médica de calidad. Construimos espacios educativos dignos para la niñez y la juventud veracruzana. Gracias a estas acciones, logramos el primer piso de la transformación. Sexto informe, Gobierno de la Transformación. En cada campo de nuestro estado, las y los productores trabajan incansablemente para brindarnos las mejores frutas, verduras y hortalizas que llegan a las mesas de cada hogar veracruzano. Durante 3 años consecutivos, se han cultivado alimentos libres de químicos, haciéndolos seguros para nuestra salud. Reconozcamos su esfuerzo y sembremos juntos un futuro más verde y sostenible. Todos a sembrar, cosechemos el futuro sustentable. Gobierno del Estado. Cumplimos con orgullo. Los compromisos de la Cuarta Transformación en Veracruz hoy son una realidad. Hemos trabajado para que todas y todos tengan más y mejores condiciones económicas. Disminuimos la deuda estatal, abriendo las puertas a la inversión. Con la llegada de megaproyectos, generamos nuevos empleos y mejores oportunidades. E impulsamos la economía con eventos turísticos y deportivos de talla nacional e internacional. Con estas y más acciones, avanzamos juntos hacia un mejor futuro. Con la Cuarta Transformación, cumplimos con orgullo. Gobierno del Estado. Las drogas terminan con tu vida, lastiman a tus seres queridos y fracturan a tu familia. No lo permitas. Ven a CESBER. Nosotros te ayudamos. En el Centro Estatal contra las Adicciones, Cúspide, tenemos personal especializado y todo lo necesario para tu atención. Todos los servicios son totalmente gratuitos. Comunícate al teléfono 2299-721473. Estamos en Carretera Libre Veracruz Soledad de Doblado. CESBER, cerca de ti. Migamimi. Una, a mí, y ganamantuku, agui, humorogi. Y yanakui. Una, ayangayapa, oipa ajoñas katamtam, yam tegetam, y ganam yagotstamtam. Heshkom yawutanich, tum angakui uap tampat, utskike, su ki ingwatpa. Ki utski, ella anguaga naikia antuku. Metsu imi yoshpatpa, y ganam yaki nasne, huinyuku gen 070, he mi hodun ya huipuk mi yoshpat yahpa. Ta ikyamin huyai angakui, kunos nashukmu y angagoi. Hace 6 años, el pueblo de Veracruz eligió el gobierno de la transformación y hoy celebramos los logros alcanzados. Trabajamos con honestidad y austeridad para saldar deudas del pasado como la de la UV y la del IPE. Impulsamos eventos turísticos y deportivos de talla mundial que han hecho crecer año con año nuestra economía. Con la atracción de inversión nacional e internacional, creamos empleos y oportunidades que fortalecen el desarrollo económico de nuestro estado. Gracias a estas acciones, logramos el primer piso de la transformación. Sexto informe, Gobierno de la Transformación. En Radio Más impulsamos el arte y la creatividad musical. Si eres músico y tienes una banda o agrupación de cualquier género, esta es tu oportunidad de sonar en la radio. Envía tu material original grabado profesionalmente al correo electrónico contacto@rtvmusica@rtv.org.mx. contacto@rtvmusica@rtv.org.mx.
rtv.org.mx. Checa las bases en www.radiomás.mx y forma parte de nuestra programación. Visita los canales de YouTube y redes sociales de Radio Más y RTV Música. Que tu música suene en la radio. El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos del Estado de Veracruz, a través de Radio Más, presenta el estado del tiempo para las próximas 24 horas. Durante las próximas 24 horas, se prevé disminuye el potencial de lluvias y tormentas. Sin embargo, se pueden presentar eventos aislados de intensidad moderada a ocasionalmente fuerte. Asimismo, los valores de la temperatura máxima descienden ligeramente en el norte y muestran poco cambio en el resto, mientras que el viento dominante será oeste, noroeste, norte y este, de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 55 kilómetros por hora en la costa. Se recomienda continuar con las precauciones por posibles deslaves, derrumbes, deslizamientos, encharcamientos o inundaciones en zonas bajas y centros urbanos, crecida de ríos y arroyos, así como seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil. El pronóstico meteorológico del Estado de Veracruz es un servicio de Radio Más. Subin kumatong tam tan huyi y ya chay pap. Así yo mocha, muspatsinzama te do ore tsame te yo moch. Y si te gene kisa chajo isutsi toya y yati muspa matsingo kiba ahwit ziba tsi yes koroya te miumo ista hubote yomo hubo kokis piara huba y te muspam de jame mina te zame y de yoshko de yomo es hubo de zaktao. Mujer Soque de la comunidad Nueva Vida, Uxpanapa, Veracruz. Mátimo mastican totlahtolguan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua Lima Al-Ama, Lima Sipi. Shanti, tichunch mokaich. Navak pukshantan shibit. Chabay bakapuleño, yukinchivintika junkan Lima Al-Ama, Lima Sipi. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua Lima Al-Ama, Lima Sipi. Que algunos le dicen tepegua. En Lima Sipi nombramos los olores de la siguiente manera. Tul. Olor apchoquilloso. Hax. Olor a res. A luz. Olor que suelta el pescado. Pux. Olor a podrido, sobre todo cualquier tipo de carne. Skahkamin. Olor a fermentado o agrio. Bueno, sigamos conociendo otras formas de nombrar los olores. Ehin. Olor perfumado agradable. Mis. Olor a rancio. Shehkamin. Olor a quemado. Skukkamin. Olor a viejo. Poshnikamin. Olor a humedad. Shanti,
¿Cómo se le dice el olor a podrido en Tlimasipi? Se dice ux. ¿Y olor a perfumado, cómo se le dice? Se dice ejen. La lengua Lima al-Ama Tlimasipi Tepehuua es parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Esto fue Aprendamos Tlimasipi. Likashanti. Likashibit. Este proyecto fue apoyado para su realización por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Acabamos de escuchar Aprendamos Nuestras Lenguas, otra de las secciones que alimenta nuestro programa Quintapuancánito las Putma Quinta Chuwincan, para conocer la diversidad lingüística que tenemos en nuestro estado de Veracruz. Y además, pues como ustedes ya han escuchado, hemos estado platicando con el maestro Bernardo Galindo Sánchez. Él es lingüista, es subdirector de investigación de las lenguas indígenas de la Beli. Habla, escribe, es intérprete en la lengua Tunzaví y nos ha venido platicando sobre la construcción de la norma de escritura, de la ubicación de territorio del pueblo. ¿Así se le dice pueblo Tunzaví o hay otra palabra que se usa como pueblo? Para pueblo es Ñusaví. Ñusaví, del pueblo Ñusaví, donde se encuentra en el pueblo Ñusaví. Y así poco a poco nos decías de 19 letras que conforma este alfabeto, que se desprende de la norma de escritura. Y pero también nos platicabas, maestro, de algo bien interesante sobre las variantes, que las propias variantes van fijando su propia escritura que retoman del alfabeto universal. Entonces, que es un trabajo que están realizando, decías, poco a poco en estos tiempos. Así es. En la Beli ya hemos logrado generar un alfabeto para la variante que se habla en el estado de Veracruz y que es la misma que se habla en el estado de Oaxaca. Entonces aquí ya nos pusimos de acuerdo y tenemos 13 consonantes que vamos a escribir, que vamos a utilizar para la escritura. Son 13 consonantes. Una letra con la que empieza este alfabeto es la letra Ja, que es la J, que conocemos como J. Entonces esta es la menos productiva y podemos escribir, por ejemplo, Ja, cuando decimos no sé. Sigue la letra K, que se usa, esta sí es muy productiva y es para decir, por ejemplo, Kusiki juega. Kusiki juega. La letra L es para el nombre, se usa en el nombre de una tortolita que se llama la cucu. La cucu. Ajá, la cucu. Y luego tenemos... Al final tiene una aspiración, perdón que te interrumpa Tlamachichani, pero se me hace bien interesante cómo suena la cucu. Ajá. ¿Lleva una aspiración al final? Es como un tono bajo al final. Ok. Ajá, la cucu. Y termina con U, ¿no? Normal. Ajá, así es. Luego sigue la letra M y esa se ocupa para, por ejemplo, el nombre del mapache. Ma'a. Ma'a. Sigue la letra N, se ocupa para decir nu, cara. Nu. Ajá. Sigue la letra ñ o ña, se ocupa para estas palabras como ñu, palma. Sigue la letra pa, porque se lee la letra con una vocal A adelante y se lee pa. Esa se ocupa como para decir pa, es para decir bebé. Ajá. ¿Cómo se escucha como doble vocal pa? Sí, tiene dos vocales A que están cortadas por un saltillo. Okay. Ajá, por eso se escucha pa. Es como se va construyendo la escritura desde la lengua Tunzaví. Así es. Luego sigue la letra
Ara, que se usa como cuando alguien le dice de cariño a un gatito. Raun. Ajá. Entonces, como onomatopéyico. ¿Cómo? Así es. Onomatopéyico. Exacto. Raun, ajá, como cuando dice el gato miau, pero aquí decimos araun, porque a veces el gato como que le pone un ritmo a su maullido y lo dice como que de otra forma, y uno percibe uno también le pone algo chistoso, ¿no? Entonces, ese es el nombre que se usa para llamar al gato con afectividad, ¿no? Sigue la letra sa, que también es muy, muy productiva esta letra para el caso de sa, pájaro, para sí, guapa. Sí. Ajá. Tenemos la letra ta, también muy productiva la letra, es para decir tachuku, que es como el dueño del monte, el que vive en el monte o el señor del monte, tachuku. Sigue la letra ba, que es la V. Esta se ocupa, también es muy productiva. Tenemos, por ejemplo, el caso de BE, ahí se ocupa la letra para decir bi, bonito, para decir ba, bueno. Luego sigue la letra sha, ajá, la X sería como shanu, como cigarro. Sigue la letra ya, sería como ya, música, y serían todas. Bien interesante, yo apunté algunas palabras, así que me los llevo de este programa, de todo lo que nos ha compartido el maestro Bernardo. Nos queda unos segundos, Chashna, Bernardo, ¿qué mensaje nos dejas? Pues aquí, cuando se hace este tipo de trabajos de alfabetos, pues nosotros tenemos que volver a ver qué es lo que tiene nuestro pueblo como interesante, qué es lo que construyeron los abuelos, los ancestros, para de ahí continuar con este legado cultural, legado lingüístico que tenemos cada uno de los pueblos, porque ahí se halla una gran riqueza. Tenemos que también estar dispuestos al diálogo, a llegar a acuerdos, a llegar a consensos para definir el alfabeto que va a seguir nuestra lengua, porque pues ahorita lo que vemos es que hay el interés y también pues los órdenes de gobierno están ocupados en generar algunos documentos que normen la escritura de nuestra lengua, y pues ahí estamos participando, y es muy importante ser participativos, estar dispuestos al diálogo y generar ese tipo de documentos retomando las aportaciones culturales de cada uno de nuestros pueblos. Pues muchísimas gracias, Chasna, Berna, y nos escuchamos en la próxima emisión porque el tiempo se nos fue. Como siempre, muchas gracias. Yo soy su amigo Inocencio Flores Mina. Hasta la próxima. Esto fue su programa Quintapuancán, Nitu Laxputma Quintachuencán. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.